¡Hey! ¡Ya llegaste! La salida es para adentro, segunda temporada. Bienvenidos a todos, donde nos vamos a estar acompañando para recordar quién eres, experimentar una vida desde el interior de nuestro ser. Así que si estamos listos, comenzamos. Bienvenidos a La salida es para adentro, episodio número 63. Y nada más con el puro nombre, sé que se van a quedar a ver completo todo este podcast, porque vamos a hablar de una maestría del amor. Y tengo nada más y nada menos a mi queridísimo Pedro Merino, autor de un libro que ahorita nos va a contar toda la historia de cómo fue canalizado esta información. Y bueno, mi querido Pedro, qué maravilla tenerte aquí con nosotros. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, María. Muy contento. Qué bueno, qué bueno. Y bueno, la verdad es que a lo largo de este camino de conciencia, de este proceso de autoconocimiento, hemos resaltado la profunda idea de que pues, el amor es la frecuencia que nos está moviendo, que el amor es una forma en la que experimentar este camino de conciencia nos va a llevar definitivamente a vivir con mayor paz, con mayor plenitud, con mayor pues ahora sí que entrega a este camino de la conciencia, a este camino del autoconocimiento, a salir para adentro y seguir saliendo también para afuera. Y entonces, por eso, para mí es un honor que nos acompañes, Pedro, el día de hoy a todos nosotros, porque se me hace interesantísima tu historia, cómo ha sido tu historia de vida, cómo llegaste a este libro, a bajar esta información y cómo sigues desarrollando todos tus proyectos. Así que, bueno, pues vamos a empezar. ¿Quién es Pedro Merino? Gracias, María. Pues digo, actualmente soy una persona normal, estoy casado, tengo un hijo y ahora me dedico pues a la psicoterapia, a las terapias de almas y doy cursos, capacitaciones a empresas, trabajamos todo el tema de cultura organizacional en las empresas y de repente también doy cursos o veladas, hago veladas con niños sabios, con honguitos, muy padres y bueno, eso es lo que hago actualmente. ¿Cómo llegué a esto? Ah, bueno, y pues tengo el libro, ¿verdad? De una maestría del amor. ¿Cómo llegué a esto? Porque originalmente no me dedicaba yo a todo esto de la conciencia. Estudié administración, también estudié mercadotecnia, hice una maestría en administración y me dediqué muchos años a eso. Y hubo un momento en mi vida, tenía como 30 y pocos años, que entré en una depresión muy profunda. Estaba recién casado y recuerdo que durante un mes mi único pensamiento era cómo me voy a quitar la vida hoy, pero a lo mejor no tuve el valor de hacerlo. Qué no sé, bueno. no sé si fue Eso me da valor o gusto. desvalor, pero bueno, pero no me atreví a decirle a mi esposa. Para mí era muy difícil decirle estoy deprimido, ¿no? Porque obviamente el hombre, que el proveedor, el fuerte, el bastión del hogar, todos esos conceptos me decían, tú no puedes presentarte vulnerable ante tu esposa. Entonces un día estaba yo en una crisis, estaba tirado llorando, con una ansiedad que me estaba rebasando y en eso llegó mi esposa, llegó antes. Uh-huh. No la esperaba y entonces no alcancé a rehacerme para que me viera fuerte cuando llegara. Entonces cuando me vio me dijo, ¿qué tienes? Entonces ya no pude y le dije, pues estoy así. Entonces mi esposa cariñosísima empezó a buscar ayuda y así fue como llegué a las constelaciones familiares y empecé a constelar y también yo soy un aborazado de cuando algo me gusta y entonces empecé con eso y entonces ahí fue cuando empecé con las constelaciones, empecé a ir, luego la estudié, entonces estudié la especialización, luego empecé a estudiar psicología, estudié varias técnicas de acompañamiento terapéutico y llegó un momento en el que ya me empecé a dedicar a eso, o sea, me empezaba a dedicar a las terapias y bueno, ¿cómo sale el libro? Sí, claro, ¿Verdad? porque aparte, una vez más estamos observando que estas crisis, este caos que normalmente experimentamos en nuestra vida, realmente son regalos mal envueltos. Y digo mal envueltos porque no se sienten como tan agradables, Sí. pero con tu historia volvemos otra vez a reafirmarles a todos los que nos están viendo y escuchando que sí es posible capitalizar
encontrar este regalo, encontrar esta información que hay detrás de una incomodidad, de una crisis, del miedo, de la ansiedad, y que bueno, el día de hoy lo podemos ver a través de muchas cosas que nos has regalado después de esta crisis, que una de esas es precisamente este libro y todo lo que hoy estás compartiendo, porque aparte hiciste una transformación interna muy profunda en la cual en tu proceso supiste aprovechar para hoy estar en un estado totalmente diferente y viendo y observando la vida desde algo muy diferente. Entonces, creo que sí es importante poderles decir a todas las personas que si están pasando por algún momento de crisis en su vida, que sigan escuchando estas historias y se sigan reflejando para que tengan esta valentía, esta fuerza y esta intención de que realmente encuentren este regalo mal envuelto. Fíjate que en un momento de crisis profunda que no sabía qué hacer, agarré el automóvil, iba llorando y de repente vi un templo católico y era un templo de la Virgen de Guadalupe. Entonces me metí y entonces, pues, pero yo me sentí guiado hacia ahí, ¿no? Y entonces me acuerdo que volteé a ver la imagen de esa diosa, bueno, de María, y le dije, pues dicen que tú eres madre, o sea, dime qué onda. Y me dijo, ¿va a llegar un día? Así fue clarísimo, fue de las primeras veces que empecé a sentir que me hablaban los seres ascendidos. Me dijo, va a llegar un día en el que vas a voltear a ver este momento y te vas a reír. Y no solo eso, sino todo lo que tú puedes imaginar en este momento que vas a llegar es poco con lo que vas a lograr. Okay. Entonces para mí fue, wow, qué padre. Y sí fue como sembrarme una semillita o sea, de la grandeza del espíritu, ¿no? Y hablando un poquito de las crisis, antes de hablarte del libro, Ajá. que una de las primeras cosas que aprendí en una maestría del amor, y de hecho es de las primeras lecciones, una lección que me da Adán, que luego me enteré que Adán también actualmente se llama Adama. Adán me dice que no existe el bien y el mal, que eso es una interpretación que nuestra mente hace. Fíjate qué interesante, María. Todo el sistema de creencias humano está afincado en el concepto de bien y mal. Y desde ahí se pueden hacer toda una serie de estructuras de pensamiento, de maneras de vida, de formas de comportarse, de religiones, de cómo funciona la economía, cómo funciona el mundo, y todo es en función de bien y mal. Entonces, cuando me dicen, no existe el bien y el mal, entonces es como romper el fundamento de toda tu base de creencias, ¿no? Entonces, si no existe el bien y el mal, ¿dónde queda el soy bueno o soy malo? ¿Dónde queda el premio y el castigo? ¿Dónde queda el pecado, la inocencia? Entonces tienes que reformular todo tu sistema de creencias, y yo creo que eso es un poquito una maestría del amor. Es un reformulador de tu sistema de creencias con respecto a la idea de no hay bien y no hay mal. Wow. Oye, pero a ver, yo que te conozco, bueno, estoy enterada de tu proceso, pero ahorita que nos están escuchando van a decir, oye, ¿cómo que se lo dijo Adán? ¿De qué me estás hablando? Entonces me gustaría que nos compartieras cómo canalizaste el libro, porque esto fue una canalización de varios seres, en donde, pues platícanos un poquito, porque ya sabemos que, bueno, eres un ser común y corriente en esta tierra, y entonces, ¿cómo llega este proceso de canalizar la información? Sí, fue muy padre, fíjate, porque o sea, la vida te va llevando, y cuando estás abierto a estos procesos es que realmente va sucediendo magia en tu vida. Te digo, empezaba con la terapia e iba profundizando cada vez más en procesos terapéuticos, y en algún momento hablaron de los registros akáshicos. Y entonces a mí fue interesante, no había escuchado hablar de eso, y entonces de repente lo empecé a escuchar mucho. Total, los registros akáshicos es como la nube del internet, pero una nube espiritual, es decir, en la mente divina, en el campo cuántico, en el campo de conciencia, nada se pierde. En realidad todo está siendo pensado. Entonces, los registros akáshicos son un espacio informático, vamos a decir así. Espacio es un decir, ¿no? Pero es información que existe
y que está más allá del tiempo y del espacio, está más allá de nuestra tercera dimensión. Y ahí están todo el plan del alma, por ejemplo, que por qué vine a la Tierra. Hay un plan que yo mismo diseñé en otra dimensión de mí mismo y entonces, en fin, hay muchas cosas en los registros akáshicos, una sabiduría inmensa a la que la gente puede accesar. Y entonces me empezó a interesar mucho el tema y compré en internet, por Amazon, un libro de cómo meditar para entrar a los registros akáshicos. Si ustedes búsquenlo y cómprenlo. O sea, es un folletito, es sencillo. Y entonces empecé a hacer las meditaciones con mucha rigor y asiduidad. De hecho, te propone ahí las meditaciones, pero el tema es que si estás leyendo cómo es la meditación, no puedes hacer la meditación. Entonces me la memoricé, o sea, memoricé todos los pasos, los procesos, así, o sea, así le dediqué. Y entonces empezaba a hacer eso. Yo lo hice con la intención de conocer más mi interioridad, mi plan de vida, para saber quién soy, más allá de esta experiencia programática de mis años de vida, ¿no? O sea, nuestra mente llega a la conclusión de que somos nuestra historia, pero somos mucho más que nuestra historia. Nuestra historia solamente es una pequeña parte de lo que somos. Entonces yo decía, yo quiero saber quién soy más allá de mi historia conocida. Entonces empecé a hacer esas meditaciones y cuando sentí que conecté con una frecuencia más allá que mi frecuencia ordinaria, es decir, con mi vibración normal con la que convivo todos los días, de repente empiezas a sentir en la meditación que tu vibración es distinta que la que normalmente sientes. O sea, es decir, no me siento como normalmente me siento, me siento como elevado, pero energéticamente, no sé cómo explicarlo. Puede incluir emociones y puede incluir pensamientos y puede incluir como reacciones, vamos a decir, más allá de lo que normalmente puedes experimentar, ¿no? O sea, como visiones extrasensoriales. O extrasensoriales. Entonces, cuando empecé a sentir eso, simplemente tomé papel y pluma y empecé a escribir. Y era, hola Pedro, te estábamos esperando, queremos darte un mensaje para la humanidad. Gracias. De hecho, me acuerdo que una de las primeras cosas que me dijeron es, llegaste en la primera puerta. Se ve que tenías muchas ganas. Como que en el futuro había muchas puertas para que yo pudiera haber llegado a una maestría del amor. Y llegué en la primera en la que podía, en esa llegué. Okay. Y entonces, no creas, para mí la experiencia no fue como que, wow, estoy canalizando. No fue, me estoy volviendo loco. Claro. O sea, yo no esperaba esto que está sucediendo. O sea, yo no esperaba sentir que alguien me hablara porque además, fíjate María, era increíble. Es como si yo estuviera escribiendo en un papel, como si procediera de mi pensamiento, pero al mismo tiempo yo no sé qué voy a escribir. O sea, haz de cuenta, escribo un renglón y yo no sé qué va a venir después. Sin embargo, se van formulando frases como si yo las estuviera pensando. Entonces es un proceso muy curioso porque ya escribía una hoja y luego la leía y yo decía, es que esta es información nueva para mí. O sea, de verdad que yo nunca hubiera producido este texto de manera ordinaria. Después el libro y decía, no, esto es una locura. No estabas predispuesto con esta información, entonces fue cuando realmente experimentaste lo que es ser un canalizador, porque aparte lo hemos comentado, todos tenemos estos dones, todos tenemos esta tecnología de poder ser canalizadores, de poder acceder a este espacio en el que de una forma que definitivamente no entra a la mente, entra otra tecnología que es la parte sensitiva, la parte energética, la parte en la que hemos expuesto a lo largo de estos episodios, cómo somos capaces de obtener, pues ahora sí que estos sentidos, esta tecnología, como tú bien decías ahorita, acceder a este tipo de espacio akáshico, cuántico, pues es un espacio que no entra a la mente, o sea, nuestra mente ha estado gobernando una forma y una manera de pensar en el que difícilmente alguien totalmente mental va a decir, ¿cómo puedo acceder a eso si yo nunca lo he experimentado? Pues porque nada más has estado centrado en la mente. Entonces tú permitiste esta expansión de tu tecnología para poder acceder a esta, pues a esta frecuencia, a estas canalizaciones, y de ahí, pues obviamente dar este mensaje en el que pues ya lo has hecho parte de tu vida. Sí, ya lo has hecho parte de tu vida. Te voy a decir algo muy profundo y que es muy revelador.
En realidad nuestra mente está en contacto con el mundo espiritual, con el Akasha. Ujú. Lo que pasa es que estamos tan acostumbrados a pensar que somos solamente esta Ujú. experiencia, y vivimos en un mundo de la dualidad en donde yo me veo separado de ti, pero si nos fuéramos al mundo energético, en este momento tú no solamente eres tu cuerpo físico, sino que estás irradiando con tus emociones, con tus pensamientos, estás irradiando una energía. Bueno, la energía que tú estás irradiando y la que yo estoy irradiando llega un momento en el que se combina. Entonces, desde el punto de vista energético, ¿dónde termina María y dónde empieza Pedro? Si hay un espacio en donde es María Pedro Ujú. y con todos los seres humanos. Ujú. Y como físicamente tú te ves a ti misma separada y ves que tu cuerpo tiene un límite, entonces dices, aquí está el límite de María y aquí está el límite de Pedro. Bueno, es muy fácil entenderlo energéticamente. De hecho, tú llegas a un lugar y si alguien está muy emocionado, al poco tiempo termina motivando, termina Sí, fluyendo. influyendo en todos los que están en el lugar. Ujú. A eso lo podemos entender. Imagínate que no tuviéramos cuerpo Ujú. y que fuéramos solo la conciencia, que fuéramos solo un paquete informático. Podemos seguir teniendo emociones, pensamientos, sensaciones, pero ya no focalizadas en un cuerpo físico, sino solo en un concepto de que esto estoy experimentando. Ujú. Entonces, si yo desde esa perspectiva estoy teniendo un pensamiento de gozo, por ejemplo, ¿qué diferencia hay entre mi pensamiento de gozo desde el mundo espiritual y un ser que se identifique con el gozo, que podría ser un ángel? Ujú. ¿Qué diferencia hay? ¿Acaso mi pensamiento no está siendo el pensamiento del ángel del gozo o del poder, no? Miguel dicen que es como, yo en el mundo espiritual, ángeles, seres, para mí son paquetes informáticos. Ujú. Entonces, el paquete informático llamado poder, que podemos poner el nombre de Miguel, está siendo esa información que irradia al universo. Cuando tú estás pensando y teniendo un pensamiento de poder, ¿ese pensamiento es tuyo o lo estás compartiendo con el pensamiento universal del poder? Ujú. ¿Te fijas? Claro. Entonces, todos tus pensamientos, conforme los estás pensando, en realidad estás participando de la esencia de ese mismo pensamiento. Ujú. Entonces, nuestra mente, cuando piensa, no está pensando por ella misma solamente, se está uniendo con el pensamiento universal de aquello que está pensando. Ujú. No sé si es muy complejo lo que estoy Claro. diciendo. No, creo que sí es una forma en la que estamos realmente accediendo, y yo, bueno, en la manera personal, en mi experiencia, creo que es precisamente esta información la que estamos experimentando muchos seres humanos, Muchos. muchas personas, que ese sueño o esa interpretación de que estamos separados, pues ya está dejando de existir, que estamos dándonos cuenta que nada está separado, que No. todos estamos co-creando desde esta parte pues física, sentimental, mental, espiritual, sutil e informativa, accediendo a todo esto, estamos co-creando esta realidad. Y esa forma en la que el día de hoy tenemos este acceso a la información, pues nos da una pauta de la evolución del ser, de esta evolución en la que estamos pues normalizando este tipo de conversaciones, estamos normalizando y nos estamos dando cuenta que todos, absolutamente todos, tenemos esta posibilidad de manifestar esta tecnología, toda esta forma en la que a través de un autoconocimiento y a través del silencio, a través de estas prácticas de meditación, a través de darnos esta oportunidad, podemos ir experimentando estas otras realidades desde ya de una forma consciente en esta parte ya como tú lo expresas, yo lo llamo este consciente colectivo, ¿no? Sí. Y entonces, en esta parte en la que nosotros nos damos cuenta y somos conscientes de que formamos esta co-creación todos juntos, pues es un poco como el ejemplo que decíamos del celular. El celular aparentemente no tiene ninguna conexión de absolutamente nada. No hay un cable en el que me diga, este celular está conectado a algún aparato. Esto es simplemente que por una frecuencia, por esta vibración, está unido de manera invisible a un satélite, a una red, a una antena, en la que esa antena, esa información que nos da el acceso aquí, ese Wi-Fi, nos hace que este aparato, esta carcasa, funcione
con toda la programación que ya está aquí contenida. Sí, es muy bonito ejemplo. Eso es lo que Pedro nos está sensibilizando que le pasó y que le ha estado ocurriendo y que obviamente les he compartido que en la manera personal a mí también me han sucedido pues este tipo de canalizaciones y de experiencias, pero simplemente porque nos damos cuenta que nada está separado. Y algo muy importante, porque aquí algo que yo he visto cuando obviamente leí tu libro y cuando obviamente experimenté, porque lo tienen en audiolibro, ahorita nos vas a decir, lo tienen en Spotify, lo tienen en Amazon, ahorita vamos a poner aquí también las redes para que ustedes puedan acceder a esta valiosa información, pero cuando yo experimenté la lectura de esta información canalizada a través de ti, de esta conciencia en la que pues estamos co-creando todos juntos, me dio esperanza de que estamos realmente tejiendo una nueva humanidad, una nueva conciencia, en que estamos realmente ya con esta disposición de abrir estas nuevas formas de vida, normalizarlas y poder a través del amor, a través de vivir esta maestría del amor, pues darnos esta oportunidad de manifestar una realidad diferente. Sí, fíjate que fue muy interesante, regresando a la historia, porque yo no estaba en contacto con todo el mundo de los canalizadores y los mediums y todo esto. En realidad no, ni siquiera era como un mundo que tenía que ver conmigo. Siempre he sido un meditador, o sea, me encantaba meditar y he meditado toda mi vida, pero nunca esperé este efecto. Y bueno, entonces fue como que te decía que al principio pensé que me estaba volviendo loco y sí tuve un proceso de romper creencias, ¿no? Claro. O sea, sí venía yo de las creencias religiosas en donde Dios le puede hablar a los hombres o las dimensiones superiores pueden comunicarse con las inferiores, pero solamente unos cuantos y a través de un proceso muy específico donde hay una jerarquía que tiene que autorizar que eso suceda y hay cosas que sí son palabra de Dios y otras que no son palabra de Dios. Entonces, ¿cómo yo podía llegar diciendo, pues esto lo recibí de allá arriba, ¿no? Ahora me vale un comino en absoluto y entonces hay gente que me dice que sí, que porque yo me siento como muy iluminado por decir que Dios me habla y le digo, todos estamos iluminados. A todos nos puede hablar Dios, o sea, nos puede hablar quien quieras, o sea, somos seres espirituales, no somos seres físicos y carnales y materiales, o sea, sí lo estamos siendo, pero es lo menos que somos, en realidad somos más seres espirituales, y como seres espirituales estamos en contacto con todo esto, ahorita lo expliqué fenomenológicamente con la mente, pero todo nuestro ser está en contacto con otras dimensiones, mi mente cree que no. Entonces, bueno, empecé a recibir esta información, pero lo anotaba yo en un cuaderno, que ahí lo traigo en mi mochila. En un cuaderno anotaba las cosas y, sí, si quieres, lo iba anotando, pero para mí. O sea, como no le había dicho a nadie y como al tercer mes de que ya tenía un chorro de textos, un día mi hermana me dijo, oye, ¿qué crees tú qué piensas tú del infierno y del cielo y de todo lo que está más allá de la vida, o sea, todo lo del más allá, ¿no? Y entonces, estas son las notas, aquí están. Quien nos está escuchando por Spotify, Pedro está enseñando el cuaderno con todos los escritos donde ha bajado esta información. Pero además, si puedes ver, María, casi no tiene errores. No tiene errores, aparte una letra hermosa. Gracias. Pareciera como claro, que lo cuidé mucho, ¿sí? Y todo, o sea, casi no, o sea, sí tiene muy poquitos y todos, o sea, entonces era como que así me lo iban dictando, mira, es un texto que no está corregido ni nada, y así lo publiqué. Entonces, te estaba diciendo, entonces le empecé a decir, ¿te puedo decir una interpretación de lo que yo pienso que es el más allá y cómo funciona? Me dijo, a ver, dímela. Entonces le empecé a explicar. No, mira, para mí es cuando te mueres pasa esto, no sé qué, no sé cuánto, tus acciones, el karma. Me dijo, wow, me encanta esa explicación, me produce muchísima paz. O sea, claro, nunca me había dado paz el entendimiento del más allá y ahora con tu explicación
me hace sentido, me encanta, me organiza mi pensamiento, me da tranquilidad en mi vida. Me dijo, ¿dónde lo leíste? Entonces yo me reí y le dije, en ningún lado. ¿Cómo que en ningún lado? ¿De dónde sacaste ese texto? O sea, no, pues me lo dijeron. Y ella, ¿quién te lo dijo? Quiero conocer al que te lo dije. Ya lo conoces. ¿Quién? No, pues me lo dijo, pues algunos ángeles y seres y Jesús. Me habló mucho Jesús. Y entonces me dice, ¿cómo? Y para mi sorpresa, yo pensé que me iba a decir, no, carnal, ya te volaste la barda, ya te perdimos, te volviste loco. Y ella me dijo, claro, sí. O sea, me creyó, pero me dijo, sí. Claro. O sea, perfectamente te pudo haber hablado Jesús. Claro. Entonces me dijo, ¿me pasas esos textos? Le dije, sí, ya los tenía yo en un drive, en la nube. Entonces le pasé la liga del drive y lo empezó a leer y me dijo, wow, esto lo tienes que publicar. Claro. Entonces muchas personas empezaron a pasarse el link. Entonces de repente ya tenía yo, en los textos que yo iba escribiendo, ya tenía lectores que iban leyendo. Entonces a veces me mandaban mensajes de canaliza más porque quiero seguir leyendo lo que haces. Entonces ya como que le eché más ganas. Y entonces finalmente termino, en algún momento dije ya hasta aquí y es el libro. Yo tengo muchísimas más canalizaciones que no he publicado. Pero el que quiera se las presta y así las leen y pues esa es la historia de una maestría del amor. Qué hermoso, porque aparte a las personas a las que yo he compartido, porque por supuesto que para mí ha sido una herramienta hermosísima precisamente de poder comprender, experimentar y confiar también en mi propia sabiduría, es esta información, es este libro. Entonces, cuando yo lo he compartido pues a familiares, amigos, a gente que he tenido la fortuna de estar acompañando, la experiencia que hemos vivido los lectores ha sido una experiencia de una profunda esperanza, de una profunda confianza, de esta sensación de que todo lo que yo sentía, todo lo que yo pensaba, toda la información que yo venía pues recapitulando y guardando en mi interior, se me reveló como una confirmación. A lo mejor con otras palabras, a lo mejor desde pues de una forma en la que fue la esencia de Pedro, canalizada, pero fue la esencia de Pedro, sí. Pues se integró y habité y confirmé toda esta información dentro de mí. Hay gente que lo lee y que nada más dice, yo nada más lo leo y me suelto llorando, ¿no? Me abre pues una sensación en mi cuerpo, en todos mis paradigmas que me abre, me sensibiliza y nada más lloro. Entonces, creo que es definitivamente una forma en la que podemos darnos cuenta que esta información que antes era a lo mejor, como tú bien comentabas hace rato, para unos pocos, esta información ya estamos teniendo el acceso todos, para que vivamos, habitemos y no nada más integremos, sino descubramos que esta sabiduría también la tenemos cada uno de nosotros, cada una de las personas que nos están escuchando y que nos están viendo, que puedan realmente confiar en que esa información no solamente es de alguien iluminado y de alguien solamente que tiene estos dones y estas capacidades, sino que todos las tenemos. Sí, está al alcance de cualquier ser humano. Y de hecho me llama mucho la atención porque últimamente he tenido la fortuna de acompañar a personas que, por ejemplo, están viviendo, como bien lo decíamos, una crisis muy grande de salud, por ejemplo, con tinnitus o pues muchas experiencias en su vida que han sido dolorosas y que los están obligando casi esas experiencias, esa incomodidad, ese dolor, esa transición en el que dejan de tener un control, porque en un tinnitus dejas de tener el control, tienes ese sonido permanente en el oído en el que no te deja, pues ahora sí que permanecer quieto, ¿no? En tu día a día. Entonces, ¿cómo esas experiencias, por poner el ejemplo del tinnitus, te hacen y te orillan a que, pues, o sueltas el control, indagas o indagas, te abres o empiezas realmente a experimentarte de una manera diferente
porque si no, pues ahora sí que es esa sensación de me estoy volviendo loco, no sé qué me está pasando, dejo de tener el control de mi vida gracias a estas experiencias. Y a eso son los regalos mal envueltos de los cuales al principio estábamos hablando, esas incomodidades, ese dolor, esa enfermedad, esa situación, esa experiencia, ese caos que aparentemente ahorita estamos observando en esta realidad de lo que está sucediendo en el mundo. Para mí es una manifestación de que nos están orillando o nos estamos orillando a decir basta ya. ¿Cómo yo puedo tener esta integración de esta información, de esta tecnología, para que entonces yo pueda también empezar a canalizar? Que este tipo de herramientas, que este tipo de experiencias que nos estás hoy regalando y compartiendo, realmente yo las pueda poner como en práctica en mi vida, no necesariamente siendo un canalizador, sino abriéndome a la oportunidad y a la posibilidad de saber cómo puedo yo transformar mi vida. Eso para mí es como una de las cuestiones tan importantes o de los propósitos tan importantes que he tenido al estar compartiendo información. De hecho, la salida es para adentro también fue una canalización, que yo en 3 semanas escribí el libro. Entonces, que no era información mía, era información que ya tenía integrada, pero toda esta forma en la que se expresó también fue una canalización. Entonces, somos canalizadores naturales, solamente hay que aprender a escuchar. Y ahí es donde entra mi siguiente pregunta, mi querido Pedro, porque pues aquí la gente se acerca y pregunta, ¿no? A ver, María, sí, muy bien, somos canalizadores, tengo esta energía, pero las preguntas específicas son, ¿cómo me doy cuenta que tengo estos dones o cómo inicio este proceso para empezar a canalizar? ¿Tú cómo nos compartirías en esas preguntas para responderle a la gente? Mira, la canalización es una forma de intuición. Es entrar en un espacio de no tiempo y no espacio, en donde estás en contacto con algo más que tú mismo. Y eso lo experimenta un pintor cuando entra en estado de flujo y empieza a sentir que la pintura le lleva, está canalizando. Eso es otra manera de decirlo. Un equipo de trabajo cuando están completamente compenetrados y empiezan a crear algo fabuloso y hay una lluvia de ideas, entran en un estado de flujo que los supera que va más allá de lo que son la suma de cada uno. O sea, la verdadera sinergia es una forma de canalizar. Es decir, son estados en que los seres humanos entramos constantemente. A lo mejor cuando vamos aprendiendo o vamos entendiendo podemos entrar a ese estado y sacar más provecho de él, sobre todo cuando somos conscientes de que no estamos solos en el universo y que podemos conectarnos y hacer equipo con seres de otras dimensiones. Entonces es cuando empiezas a canalizar. Pero ¿cómo llegas ahí? ¿Cómo pudieras recomendarnos a las personas que nos están sintonizando el día de hoy? ¿Cómo alguien comienza para acceder a esa información? Ya tiene la información, pero ahora ¿cómo le hago? ¿A través de qué meditaciones? ¿A través de qué prácticas? Ahí te va. Primero es creer lo posible. Tu mente es tan poderosa que si tú crees que algo es imposible, lo haces imposible para ti. Ese es el poder de nuestra mente. Somos seres divinos y nuestra mente tiene también el mismo poder de Dios para nosotros, no para los demás, pero para nosotros sí. Entonces te digo, primero creértela. Sí, yo creo que es imposible, pues lo hago imposible. Entonces, saber que existe. Y a veces mi mente puede decir, a ver, con la historia que tengo, este sistema de creencias no entra, pero no lo rechaces. Simplemente no lo rechaces y poco a poco el sistema de creencias va a ir entrando si es para ti y no va a entrar si no es para ti o si es verdadero y si... Bien, entonces decir, ok, puedo conectarme con los seres superiores, con la divinidad, con lo que tú creas, con eso. Si te fijas, no, es muy interesante porque es un fenómeno que ha estado acompañando a los humanos toda la vida. Claro. Es decir, todas las religiones se fundamentan en el supuesto que Dios nos habló. Claro. Solamente que las religiones, no sé por qué razón, pero sí han tenido como el monopolio de la canalización o el monopolio de la iluminación o de la, no recuerdo cómo le llaman en las religiones, pero bueno, estos procesos, ¿no? Pero no, es un proceso propio de cada ser humano. Claro,
A veces que el que yo te diga, tú puedes tener una relación única y específica con el espíritu, con lo que tú entiendas como espíritu, puede ser tu propia relación. Claro que te estoy diciendo, tú tienes el control, tú tienes el poder, no lo tengo yo. Entonces, si yo quiero hacer una estructura, me es muy difícil decirte tú tienes el poder, porque entonces tú creces y entonces ya no te puedo controlar. Que no sé si sea control como con una estrategia o simplemente pues, así ha vivido el mundo y creemos que es lo que hay que hacer, ¿no? Tú no sabes, yo sí sé, yo te digo cómo hacer las cosas, entonces te controlo. Bien, entonces tú puedes. Okay. He tenido muchos alumnos, porque también doy talleres de una maestría del amor, y he tenido alumnos y alumnas que me acuerdo que cuando empezaban decían, no, es que yo no puedo canalizar. Les decía, sí puedes. No, eso es que solo tú, así algunos, no sé qué. Y, por ejemplo, me acuerdo de 2 que hoy, 3 años después, ya canalizan. Okay. Y, no sé qué, ya hacen terapias y me están hablando. Y, a ver, ahí en ese proceso es donde quiero entrar, en ese proceso, porque sé que todos tenemos a lo mejor una manera de llegar a este tipo de información, pero más o menos una manera general. Tiene que ver mucho con tus capacidades. Por ejemplo, yo soy muy estructurado, mi mente es muy estructurada y tiene una prevalencia bastante fuerte en toda mi forma. Hay gente que es muy emocional, yo soy muy muy mental, muy estudioso, muy esquemático. Entonces a mí me dijeron, es que para la manera que tú canalizas, mira, la canalización es una información que viene de otra dimensión del espíritu, que entra y yo la codifico a través de mi cerebro derecho, entra y mi cerebro izquierdo hacen una simbiosis, como que lo procesan y entonces tienes un producto. Toda canalización pasa a través de lo que yo soy. Entonces, por ejemplo, la maestría del amor, una maestría del amor pasó por lo que yo pensaba en esos momentos y la manera como yo creía. Y todo lo codificaba en mi sistema de creencias, obviamente con información nueva. Y entonces así va viendo, ¿no? Entonces, tiene que ver mucho. Yo, por ejemplo, me sentaba, me ponía a respirar, empezaba a entrar en un estado de meditación y de repente yo empezaba a sentir que como que clic, había una conexión, entonces sacaba mi cuaderno y pluma y empezaba, hola, no sé qué, me hablaban. Me acuerdo un día, por ejemplo, que estaba en mi oficina, en aquel momento, en la oficina que tenía un jardín muy bonito afuera, así como estamos aquí. Y entonces yo empecé a ver y una voz me empezó a decir, mira qué bonito el sol, mira cómo calienta, cómo el sol calienta y cómo los pastos crecen y cómo todo. Y entonces me empezaron a dar una lección y empezó ahí y pum, 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 pum. Hay otras personas que son súper, más, que tienen un contacto con sus emociones y que son mucho más emocionales y entonces pueden tener canalizaciones más visuales o pueden tener canalizaciones no tan complejas como yo, que es todo un texto, sino que son informaciones más pequeñas, más concisas. Okay. Cada quien tiene que poner al servicio del espíritu lo que es sin juzgar lo que somos. Claro, porque aparte aquí entra mucho esta parte de la confianza, ¿no? De confiar en tu intuición, de confiar en esta información y en esta sabiduría que ya tienes tú, para que entonces no metas a la mente al juicio de decir, estoy volviéndome loco, esto me está pasando o no me está pasando, pero, lo estoy diciendo yo, me lo están diciendo alguien más. Eso pasa muchísimo. ¿No? O sea, es así como... Es mi mente, es mi ego que quiere aquí sobresalir, pero eso es padrísimo, ese juego es padrísimo, háganlo, jueguenlo. Sí. Porque es lo mismo lo que sucede, mira, hay 2 caminos para lograr el conocimiento personal. Uno es el camino de la espiritualidad y otro es el camino del desarrollo humano. El camino del desarrollo humano es el camino de la interacción con el otro. Es decir, en el momento en que yo me relaciono contigo hay una fricción. Entonces tengo que aprender todas las leyes de la vida, del cosmos, de la energía, del dinero, de las relaciones humanas, y todo eso me va llevando a mí. ¿Sí? Entonces es el camino de afuera hacia adentro. Y es válido. El afuera me provoca tanta frustración o tantos movimientos emocionales que digo, ¿qué pasa conmigo? Entonces, de relacionarme contigo, llego a mí. Exacto. Y el camino de la espiritualidad es al revés. Los dos son válidos y los dos son hermosos, son diferentes y los podemos combinar. El camino de la espiritualidad es el camino de relacionarme conmigo. Por eso el monje que se va al desierto, el que no sale de su apartamento y está aquel que se va al bosque a meditar, es el camino de la espiritualidad. Es
a través de mi mente es ir hacia mí y descubrirme a mí mismo. Entonces, lo que puede ser el que una persona me diga, no sé qué, yo me lo digo a mí mismo. ¿Me explico? Entonces, en el camino de todo este proceso intuitivo de la canalización o del medium, no sé cómo se llama, Mediunidad. mediunidad, es solamente un juego de tu mente contigo mismo y con tu espíritu. Es tu mente con tu espíritu. Entonces, claro que vívelo, porque te va a dar mucho aprendizaje de lo que tú eres y luego eso te va a llevar a la interacción con los demás y los demás te pueden decir y entonces si tú no te sientes y entonces entran ahí tus reclamos de amor y tus dolores internos y tus heridas del alma y que sí, a lo mejor empiezo a canalizar porque me siento tan poca cosa que digo, tal vez cuando la gente vea que tengo estos dones o que hago cosas que los demás no hacen, éntrale. Ajá. A lo mejor lo que vas a cosechar va a ser la frustración de ti mismo cuando todo el mundo te diga que no tiene nada que ver y que es puro cuento y no sé qué, entonces te vas a súper frustrar y ahí vas a tener un aprendizaje hermoso. Exactamente, que se anime, que confíen, sí. que esta es una invitación a o sea, que no tengan miedo y si se frustran, hombre, la vida te va a dar frustración a través de ti mismo o a través de la relación con los demás. A lo mejor una carencia económica te frustra igual que el hecho de que no estás canalizando. Porque esto es lo que tú dices, que es este juego en el que estamos hoy pues experimentando en esta relación conmigo mismo, en esta relación con los demás, en esta relación de que todo es un espejo, es un reflejo de lo que yo estoy observando. Entonces, bueno, es un proceso bastante divertido si así lo quieres. Es un proceso en el que cada quien elige cómo hacerlo y aquí, pues en este libro creo que se revelan muchas cosas que de verdad no duden en ahorita agarrar pues ahora sí que su dispositivo, comprar el libro en Amazon, meterse a Spotify a Una Maestría del Amor con Pedro Merino y estar en este contacto con toda la información que van de verdad a sentir pues una conexión muy importante en la que me gustaría que todos accedieran porque, híjole, ese es un regalo que nos dio Pedro a través de todo su proceso de vida, pues para todos nosotros. Sí, ahorita que estabas hablando del Spotify y de en Amazon, también está en la página web. En la página web. unamaestriadelamor.org. Ahí viene descargar el libro y lo puedes descargar para libro digital, para leerlo en tu tableta, en tu teléfono, en tu computadora, en cualquier dispositivo. Pero también lo puedes descargar en PDF en una versión imprimible y lo puedes imprimir. Excelente. O sea, y lo puedes comprar, obviamente, en Amazon o a través de la página lo puedes pedir este libro también y te lo enviamos. Pues Pedro, muchísimas gracias. Me encantaría que pudiéramos cerrar porque, bueno, pues aquí nos podríamos quedar como todos los episodios, así como 2 horas o 2 días o 2 vidas. Pero me encantaría que pudieras compartirnos muy concretamente ahorita qué hace Pedro Merino para compartir, aparte de tener este libro, haces unas terapias de almas en donde, pues digo, de manera muy, muy breve nos pudieras compartir qué es lo que haces, cómo te podemos encontrar y cómo puedes acompañarnos en este proceso. Sí, gracias. Tengo muchos pacientes virtuales de todo el mundo y entonces es acompañamiento terapéutico y incluyo muchas cosas, o sea, desde la canalización, las constelaciones familiares, y la terapia de almas, que fue algo que cuando empecé a canalizar el libro de Una Maestría del Amor empecé a tener también experiencias como, vamos a decir, sobrenaturales, místicas, espirituales, no sé cómo llamarlas. Y una de esas fue empezar a contactar con los fallecidos, con el mundo de los descarnados, con el mundo de los que ya no tienen, ya dejaron su cuerpo. Y entonces un alma que es mi amiga y de verdad que siento una amistad muy interesante con Carla, que no coincidimos en la Tierra en el mismo momento histórico. O sea, ella vivió hace muchos siglos, pero me contactó y ha sido mi amiga y platico mucho con ella, de verdad. O sea, me siento a platicar como si fuéramos amigos. Es muy interesante. Carla me habló mucho de cómo trabajar cómo sanar a los que ya fallecieron. Entonces, cuando nosotros morimos y todo el plan que teníamos de aprendizaje para nuestra vida no lo concretamos, todo eso se queda, vamos a decirlo, como karma. Y entonces después puedes volver a vivir para liberar todo eso y obtener esos aprendizajes, pero también puedes tener maestros en los planos del mundo
no material, puedes tener maestros que te vayan ayudando a superar todos esos aprendizajes que no obtuviste y todo ese flujo energético y emocional que se quedó denso. Ujú. Por ejemplo, si yo me muero con una culpa tremenda porque fui muy abusivo con la vida, con mis hijos, que entonces todo ese dolor se mantiene cuando vamos más allá, entonces hay maestros que nos ayudan. Yo me he dado cuenta que en otro nivel de mi ser, yo soy un maestro que ayudo ahí, o sea, lo voy a decir así, ahorita yo estoy, no la esencia Pedro, pero sí mi ser está ayudando. Entonces claro. Pedro se conecta con la esencia que está en esa dimensión y puedo ayudar. Entonces, lo que pasa es que entonces hago una terapia en la que las almas vienen a mí y entonces entran físicamente, energéticamente, las empiezo a sentir y entonces yo empiezo a sentir todo aquello que necesitan información suficiente para obtener el aprendizaje y a través de un proceso terapéutico yo lo hago. Entonces, yo invito a los parientes vivos, de hecho solo lo hago, bueno, no solo lo hago así, a veces sí hay almas que directamente vienen y me piden apoyo, a veces llegan a mi casa, mi esposa me dice, te está buscando alguien porque empiezan a pasar cosas en la casa, de que se mueven las cosas, hay ruidos, o mi esposa a veces los ve y me dice, hay un señor que te está buscando, entonces, ok, y ya los atiendo. El punto es que, pero un pariente vivo, por ejemplo, tú María me dices, oye, yo me quiero conectar con mi abuelo, entonces hacemos una terapia, entonces yo recibo a tu abuelo, empiezo a sentir lo que él, y entonces son terapias mágicas porque las almas de los difuntos resuelven, sanan, y el pariente vivo puede conectar con su pariente y resolver también todo eso que estaba pendiente. O sea, he vivido miles de terapias hermosas, reconciliaciones entre padres e hijos, entre parejas que se fueron, hermanos uno que no quería morirse, entre personas que se fueron súper culpables y querían pedir disculpas y las terminen pidiendo. Claro, aparte son como un tipo de terapia en la que definitivamente no es algo común, no es algo que estemos como tan acostumbrados a estar viviendo, ¿no? Y creo que aquí se abre este espacio y esta invitación para que lo puedan vivir, para que puedan realmente tener este contacto con una experiencia. Aparte, digo, aquí está esta información para ustedes, para nosotros, y cada quien dependiendo de su proceso, cada quien dependiendo pues de su manera y su historia, de estos paradigmas que vaya transformando, pues ahora sí que aquí está una herramienta más para poder acceder a esta maestría del amor, a esta maestría que cada uno de nosotros tenemos, a esta sabiduría en la cual pues todos estamos invitados. Y está bien que, bueno, en este momento uno esté cuestionándose cosas, está bien que en este momento tú puedas resonar de una manera en la que te sientas total y absolutamente invitado. Tú estás en todo derecho de elegir y seguir eligiendo cuáles son estas prácticas, estas herramientas en las que todos tenemos el acceso. Así que, pues hoy con todo el amor, con toda esta disposición, con todas estas ganas de seguir compartiendo herramientas, pues para conocernos y para seguir indagando en este proceso tan maravilloso de vida, pues aquí está una maestría del amor. Aquí está Pedro Merino y bueno, pues agradeciéndote de verdad muchísimo pues tu participación, tu tiempo, tu información, tu experiencia. Y pues una vez más, gracias por existir aparte en mi vida, gracias por existir en estos momentos en los que creo que cada vez más personas están abriendo para acceder a todos estos dones y toda esta información que tienes tú. Gracias, María. Con muchísimo cariño, gracias a todos. Gracias. Pues ya lo saben, aquí está una maestría del amor. Les mandamos un abrazo enorme, muchísimas gracias y háganse un lindo día. Bye bye. Gracias por acompañarme una vez más en este episodio de La Salida es para Adentro. Sígueme en redes sociales como @mariabesanilla en Instagram, @mariabesanilla consultora en Facebook y también ingresa a mi página www.mariabesanilla.com para que puedas ver todos los servicios que tenemos justo para ti. Empresas, escuelas, acompañamientos personales para mujeres, niños, jóvenes y así poder seguir tejiendo la educación para la nueva humanidad. Te mando un fuerte abrazo. Hazte un lindo día. Bye bye.